con el tema, me gustaría aterrizar algunas cuestiones relacionadas con percepción, es el tema en el que estamos en este momento, y vamos a seguir manejando, estamos todavía dentro del tema general muy grande que vamos a tardar pues, todavía todo septiembre en cuestiones relacionadas con variables de comportamiento organizacional a nivel individual. Ya hablamos de personalidad y varias implicaciones que esto tiene. Y estamos empezando a hablar de percepción. Hicimos un repaso con un Kahoot, entonces ahí vamos ubicados, ¿no? Y después de percepción vamos a hablar de motivación para ir conectando estas variables que de hecho en la próxima semana voy a empezar a aterrizar algunas herramientas que ustedes podrían empezar a visualizar para su diagnóstico, que es el primer entregable de dos que van a ser en equipo, digamos, aplicando todo lo que estamos haciendo en una empresa, ¿no? Si hacemos una investigación, un poquito un sondeo, un diagnóstico de comportamiento organizacional, pues hay que sondear algunas variables y entender algunas variables en relación con personalidad, con percepción, con motivación, con aprendizaje, que son como los temas clave que vamos a ver del lado individual, y después nos vamos a ir al lado grupal, cómo funciona la dinámica de la empresa en otro tipo de cuestiones que tienen que ver más con comunicación, con liderazgo, etcétera, que son temas que vamos a ir planteando un poquito más adelante. En donde vamos, no sé, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisiera señalar, que no le entienda, etcétera, antes de comenzar? Nada más para checar, si no, pues entonces todo bien. No es que tengan que tener a fuerza algún comentario, ¿verdad? O alguna duda. Y bueno, vamos a estar utilizando también el Padlet para participar. Vamos a tratar de hacer un par de ejercicios ahorita en la clase. Y bueno, de todas maneras, ya saben que el enlace lo tienen en Moodle, el del Padlet, y de todas maneras se los comparto aquí en el chat para que lo puedan jalar de manera un poquito más fácil, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos entonces ahora sí a continuar. Empezamos a hablar de percepción. Alguien con su micrófono que me quiera platicar qué dijimos que era percepción. Incluso vimos varias fotos, varias imágenes pues, para podernos conectar con esa parte del tema. ¿Qué es percepción? ¿A qué nos referimos con eso? Dijimos que era el proceso de interpretación individual. Es un proceso de interpretación individual, súper. ¿Cómo opera ese proceso de interpretación individual? ¿Cómo funciona? Un poco algo de lo que vimos en la clase anterior, alguien que se acuerde. Es como el comportamiento instantáneo o... Ay, tenía otra palabra, pero se me fue el nombre. Pues sí, es un comportamiento instantáneo. Voy a regresar a la diapositiva que habíamos utilizado antes de todas las fotos, que se acuerdan habíamos visto. Y no, ya me regresé demasiado. Es instantáneo, es automático. Ahora tiene que ver con las impresiones que tiene la gente, utilizando, digamos, la experiencia y lo que vamos captando con los sentidos. Y de acuerdo, la personalidad probablemente sea un elemento que vamos a incorporar dentro de la percepción y depende del estilo preferente de personalidad, influye en qué vamos a ver con cada evento que nos va a pasar o con cada situación, la forma en la que nos hablan los demás, etcétera. Organizamos e interpretamos esas impresiones y les damos un significado. Si lo resumimos, lo que dijeron hace ratito me parece súper importante. La percepción es un proceso automático que tiene que ver con la forma en la que le damos interpretación a las cosas de manera instantánea, también como más o menos se refería Fabricio hace rato, y que eso nos va a dar una foto de lo que entendemos que está pasando. Ahora, ojo,
porque lo que vamos a terminar haciendo con la percepción, y es lo que hay que tratar de entender como fenómeno de comportamiento organizacional, de comportamiento humano que le pega a las organizaciones, es que, digamos, de la realidad que tenemos en nuestro entorno, que tenemos en cualquier fase de nuestra vida, pero pues, también en el trabajo y en una organización, vamos a hacer un mapa de esa realidad. Acá hay un psicólogo también muy importante de fines del siglo XX, que es Alfred Korzybski, y que él decía que muchas veces hay que tener cuidado con esas elaboraciones de los mapas que hacemos de la realidad, y hay que tomar nota porque el mapa no es el territorio, ¿no? La foto que sacamos y la interpretación que le damos y plasmamos un mapa de lo que nos está pasando, de lo que nos rodea, de quién es la persona que tengo enfrente, qué quiere decirme, etcétera, no siempre cuadra con el territorio, ¿no? Y a veces los mapas nos pierden un chorro de lo que es la realidad. Yo diría que en general, bueno, empezamos a hablar un poco de estas cuestiones y de estos temas cuando manejábamos cuestiones relacionadas con la personalidad, desde que vimos los colores. Y ahorita otra vez me gustaría aterrizarlo también con el par de actividades. No me quiero meter tan de lleno en los rollos de percepción, sobre todo con todo lo que viene en el libro de Robbins. Me voy a quedar nada más con una partecita en la que nos podemos enfocar, porque a veces de repente también toda la parte psicológica de percepción es muy complicada, pero con lo clave, ¿no? Y yo creo que los temas que vamos a ir viendo, sobre todo estos dos primeros de nivel individual, quisiera manejarlos, quisiera que los trabajemos en el grupo como una especie de vacuna a la interpretación, ¿no? Porque al final la percepción es eso, es una interpretación que tú vas a hacer, decíamos en la clase pasada, hay factores que tienen que ver con la persona que interpreta, o sea, yo, mis actitudes, mis intereses, probablemente mi color preferente, las vivencias que he tenido, mis experiencias, las veces que, por ejemplo, para una chava, pues el novio anterior y el novio anterior a él le puso el cuerno, pues entonces esas experiencias más sus motivaciones, su color, lo que esperan de otro, pues es una serie de filtros que va a hacer que hagas el mapa de tu realidad de alguna manera, ¿no? Y entonces si de repente no llegó tu novio a la cita o llegó 30 minutos después, viene despeinado, viene todo deprisa, etcétera, pues quizá estos filtros, más las características del novio, que en este caso es el objeto, ¿no? Viene en friega, medio despeinado, viene como muy nervioso, etcétera, probablemente influyan en esta foto que voy a tomar de la realidad o en este mapa que me voy a construir de la realidad, más la situación, ¿no? La pandemia, el estrés que a lo mejor estamos viviendo, la atmósfera laboral o social que tenemos, etcétera. Entonces todo se conjunta y sale un mapa padrísimo. No más que, ojo, porque el mapa a veces distorsiona la realidad. Entonces yo puedo tener la percepción, claro, se fue, quién sabe con quién, viene bien raro, seguro ya me puso el cuerno también, etcétera. Y al final del día, algo importante, lo que me quisiera meter ahorita y conectarlo un poco con lo que vamos a ver ahorita a continuación, nada más es recordar que la percepción es un proceso de interpretación. Y algo importante que hay que aprender a hacer en las organizaciones es a desinterpretar, ¿no? De hecho, hay muchas herramientas que vamos a ver en el curso para no interpretar. Invariablemente vamos a tener que hacer una interpretación porque es una cuestión muy humana. Nuestras culturas occidentales, nuestra cultura mexicana también probablemente es de mucha interpretación, ¿no? Es mucho como de reaccionar y ver y responder a lo que nosotros creemos que está pasando enfrente. Quizá hay otras culturas que interpretan menos, pero como seres humanos todos pasamos por este proceso psicológico y creamos estos mapas raros. Hay gente que es muy buena y trata de manejar muy bien su percepción y el mapa se parece mucho al territorio, siguiendo la idea de Korzybski, pero hay mapas que, híjole, o sea, son una deformación espantosa de la realidad y hay que aprender a hacer un mapa lo más apegado posible al territorio en cuestión de relaciones personales, en cuestión de la situación que estamos viviendo en una empresa o en una organización. Todo este tipo de cuestiones son importantes, muy interesantes
tratar de abordarlas, ¿no? Entonces yo diría que el enemigo muchas veces de una buena relación personal, de crear buenas relaciones de equipo, de conexiones, que son parte de los temas que hemos estado empezando a abordar, es la interpretación. Yo creo que algo está pasando y a veces lo que yo creo, la forma como lo veo, no termina siendo del todo una realidad. Entonces, vamos a aprender un poco a manejar, vamos a tratar de manejar nuestras percepciones de tal manera que no nos creen una realidad alternativa que no está enfrente, que no está allá afuera, ¿no? Y que de repente sea una súper distorsión gigantesca y obviamente eso va a causar problemas porque vamos a empezar a hacer cosas que quizá no correspondan con la realidad, vamos a tomar malas decisiones. Este tema de la percepción tiene un gran impacto con la toma de decisiones que ahorita lo vamos a ver, sobre todo desde el punto de vista organizacional, ¿no? Bueno, se supone que ya leyeron particularmente este tema, ya tuvieron chance de echarle una revisada al capítulo número 6 de Robbins. Y entonces, un elemento importante que viene en el capítulo, en las páginas que les había yo pedido que leyeran desde hace un chorro, es la teoría de la atribución, que es un poco meternos un poquito más de lleno a cómo funciona este proceso de interpretación y que de alguna manera la teoría de la atribución lo que trata de plantear es cómo interpretamos quién tiene la culpa de las cosas, ¿no? O cuál es la causa raíz de ciertas situaciones o de ciertos fenómenos que estamos observando, ¿no? Entonces puede haber un comportamiento individual que yo puedo notar en las relaciones personales que tengo con otros, con un colaborador, con un colega, con un amigo. Desde el punto de vista organizacional, puede ser situaciones que pueden pasar en la oficina, con algún cliente, etcétera. Y dependiendo de qué tan frecuentemente pasan, yo le voy a dar una interpretación. Y entonces puede haber tres atribuciones distintas en esta teoría o en este modelo de percepción que viene explicado por Robbins, que sería, puede haber una causa que es distintiva, puede haber una causa que sea, o una interpretación que sea de consenso, más que causa, perdón, y una interpretación que sea de consistencia. Como esto ya lo leyeron, y entonces, pues, como para qué les explico algo tan aburrido, ¿verdad? Mejor prefiero que ustedes me lo expliquen. Entonces, ¿quién me puede ayudar primero a decirme de este proceso de interpretación que marca la teoría de la atribución y que vemos un comportamiento individual? Por ejemplo, puede ser que en una oficina quedamos todos en venir a hacer el inventario. Todos quedaron muy formales de venir el sábado desde las 8 de la mañana para aprovechar todo el día y salir lo más temprano posible, ¿no? Y alguien llega, en lugar de llegar a las 8 de la mañana, llega a las 10:30, se aparece en la oficina. Ahorita no voy a dar más detalles del fulanillo que se apareció en la oficina, cómo llegó ni nada, nada más llegó 2 horas tarde. Le vamos a dar como proceso de percepción en cuanto llegue, en automático vamos a darle una interpretación de por qué llegó tarde, dependiendo del comportamiento previo que tuvo esa persona. Entonces, ¿quién me quiere explicar, usando esta analogía, cómo funcionaría este rollo, esta partecita de arriba que dice distintivo y que dice, bueno, puede haber una interpretación distintiva que ¿cuándo aplicaría en una situación como la que les acabo de mostrar? A ver, ¿alguien que me ayude? Si quiere yo, profe. Por favor. Sí, Fabricio, adelante. Pues en este caso, con este empleado, no Ajá, sé, puede ser distintivo que a lo mejor están acostumbrados a no trabajar los sábados ajá, y de lunes a viernes quizá llega siempre puntual ajá. y en sábado por cuestiones, no sé, de tráfico, que no está acostumbrado a los, no sé, al pasaje o cosas así, llegó tarde, pero quizás se hizo tarde, no sé, 10 minutos y puede entrar como en consideración. En cambio, si llegó tarde, no sé, a las 2 horas después, pues Uh-huh. quiere decir o que se le olvidó o que no tiene interés en hacer el inventario o en cumplir con sus responsabilidades. Ok, ok, me gusta cómo lo vas aterrizando, nomás vamos a darle una revisada y una pulidita
a la parte teórica, digamos, de este ejemplo. Es distintivo, dices tú, nada más déjame ver si entendí bien, en relación con que está acostumbrada esa persona a llegar de lunes a viernes. Entonces no estamos acostumbrados a venir en sábado. Es una situación distinta, por lo tanto puede ser que esa sea la causa del comportamiento distinto. ¿Ese es lo que querías explicar o ya lo deformé yo horriblemente? No, sí, sí es eso. Ok, perfecto. Entonces, ¿a qué se deberá? Por ejemplo, si es esa la explicación y la causa es distintiva, no trabajamos los viernes y entonces, claro, no trabajamos los viernes todos, pero somos 10 en el equipo, ¿no? Y 9 sí llegaron a las 8 y este no llegó el sábado. Todos trabajamos de lunes a viernes nada más, no trabajamos los sábados. Entonces, sí es una situación distinta y ahí me parece que está bien aterrizado lo que estás diciendo, Fabricio. Pero ¿cómo aplicaría con esa persona que llegó 2 horas tarde lo distintivo? ¿Cuándo daríamos un tipo de explicación o de interpretación distintiva, de acuerdo a lo que dice el libro? O sea, va bien orientada la explicación que dices, nada más quisiera darle el último matiz a qué entendemos por distintivo. Si es una situación distinta a la que generalmente ocurre, pero cuando decimos distintivo nos enfocamos más a la situación o a la persona. ¿Alguien más que tenga otra idea? Que me imagino también ya leyeron previamente esto, porque se supone que ya lo leímos. Entonces, aterrizar esto tiene como su parte técnica medio nefastona, no les voy a decir que no, pero sí me gustaría que esto quede clarísimo, porque ahorita vamos a trabajar con un ejercicio y entonces como para poderlo revisar. Cuando decimos distintivo, ¿qué es lo distinto? ¿El comportamiento de la gente, la situación o las dos cosas? Que aquí Fabricio nos planteó que la situación es distinta. No trabajamos de lunes a viernes y de repente hay que venir en sábado. Eso es lo distinto. ¿Alguna otra idea sobre esto? No, profe, todo bien. ¿No? Todo bien hasta ahorita. Pero entonces, platíqueme entonces Disculpe. qué es lo diferente. Sí, a ver, de lo que estamos explicando, me regreso. Aquí estamos tratando de ver, hay 3 posibles interpretaciones que le podemos dar al comportamiento de otro, como lo vemos desde nuestro punto de vista, de acuerdo a lo que muestra la teoría de la atribución. Va de nuevo. Entonces, hay 3 tipos de interpretación. Una que el modelo le llama distintiva, otra de consenso y otra de consistencia. Fabricio ahorita nos decía, bueno, en la situación que yo les planteaba de ir a hacer el inventario los sábados a las 7 de la mañana y llega alguien 2 horas después, ¿no? Y todos los demás sí llegaron a tiempo, ¿cuándo sería una interpretación distintiva? Dice Fabricio, cuando la persona que llegó 2 horas tarde, bueno, punto número 1, pues trabaja de lunes a viernes, no está acostumbrado a venir al sábado y quizá eso tenga que ver con que llegue 2 horas tarde. Pero también aquí hay que entender que lo distintivo me lo va a dar el comportamiento general de la persona. Es decir, hoy tenemos una situación distinta, porque tuvimos que venir el sábado, pero además toda la vida, los últimos 2 años, siempre ha venido a la hora y hasta a veces 15 minutos antes de la hora de entrada. Es muy raro que esta persona llegue 2 horas tarde, ¿no? A ese tipo de situaciones, cuando el comportamiento que vemos de alguien viene, digamos, de manera distinta al patrón que siempre ha tenido, y además la situación también es distinta, porque eso que dijo Fabricio me parece también muy importante de este lado, de este tipo de interpretación. Ahí es donde generalmente opera una interpretación distintiva, ¿no? Y dice su libro, dice la teoría de la atribución, que aquí mucho ojo para entenderle, para aplicar el ejercicio y también para el examen, ¿no? Pero más que para el examen, me interesa para la vida real. Entonces, cuando ocurre algo, como lo que les estoy diciendo, tiene 2 años en que siempre a su hora de trabajo llega hasta antes. La situación hoy es distinta también porque pues es sábado y nunca venimos los sábados. ¿Qué interpretación vamos a dar? ¿Cuál es la causa?
¿tuvo la culpa la persona en llegar tarde o fue otra causa lo que lo orilló y lo motivó a llegar tarde? ¿Cuál de las dos agarrarían ustedes como posible explicación en esta situación particular que estamos explicando? Luisa, ¿querías decir algo? Sí, pues sería externa, porque algo así decía la lectura, que algunos compañeros tomaban el mismo camino y sabían que, o sea, su acción era distinta ya que siempre acostumbraba a llegar temprano y que el camino era el mismo. Entonces había sido algo externo que hizo que pasara eso. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Le vamos a dar más peso a una explicación de que seguro fue algo externo, porque el comportamiento es un poco raro. Siempre ha llegado temprano, o como dice la lectura, siempre ha seguido el mismo camino. Es muy raro que ocurra este tipo de cosas. Carolina, ¿querías decir algo? Por ahí vi que levantaste la mano. Oye, no, profe, disculpe. Ah, ok, perfecto. No, no te preocupes. Muy bien. Bueno, entonces, nada más ando vivoreando quién anda acá. Perfecto. José Luis, ¿querías decir algo? Sí, profe, ¿podría poner de nuevo la presentación un momento, por favor? Oh, no, claro que sí. Me regreso en este mismo instante. Bien. Entonces, claro, a ver, nada más en esta ramita y ahorita nos echamos las otras dos. Siempre es el mismo patrón, siempre llega temprano, siempre sigue el mismo camino. Hoy llegó tarde. ¿Cuál va a ser la posible explicación que nos vamos a dar nosotros? Es decir, la interpretación que vamos a dar. Segurísimo fue por algo externo a él. O sea, fue un factor externo a la persona. Es alta la explicación. No creo que haya sido porque se haya levantado tarde, porque le valga gorro, porque nos quiera hacer enojar. No, algo le pasó, ¿no? Es cuando de repente esta atribución que le damos distintiva, esta interpretación distintiva nos pasa o nos ha pasado muchas veces, ¿no? Oye, no llega, ya me preocupé, es rarísimo, esto no lo hace nunca, ¿no? Quedamos muy formales de que íbamos a empezar la fiesta a las 5 y pues él, cuando es fiesta, desde las 12 ya está, ¿no? Y ya son las 10 de la noche y no sabemos nada y no nos contesta el teléfono. Seguro le pasó algo, ¿no? Ese es el prototipo de una interpretación distintiva. No cuadra con el comportamiento que siempre ha tenido la persona y además quizá como hoy tenemos una situación distinta porque llovió, porque es sábado, etcétera, es altísimamente probable la explicación que yo le voy a dar es que sea en automático, mi cabeza va a decir, fue algo externo. No, no creo que sea una causa que haya originado de la propia persona, que sea por flojo, porque no quiso venir, porque nos quiere hacer repelar, porque, etcétera, porque le valga, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta aquí vamos bien con esta primera posible explicación o posible causa, digamos que es esta parte distintiva. Profe, Ahora, distintivo es cuando algo sucede fuera de lo normal, ¿no? ajá, Del comportamiento. Ok, de Y acuerdo. y en la parte, por ejemplo, interna sería como que algo personal. claro. Ok. O sea, no es porque la persona lo haya causado, eso sería lo interno. La culpa no la tuvo él, fue algo del ambiente. Ejemplo, no es que le haya valido gorro, no es que se le haya olvidado a él, es que se le ponchó la llanta, por eso llegó y no la pudo arreglar. Algo así le ha de haber pasado, ¿no? Es algo externo. O encontró bloqueada la calle, o quizá lo asaltaron, ¿no? Empezamos a pensar un chorro de cosas externas en una situación que, insisto, es fuera del patrón general de comportamiento o de conducta que tiene la gente. O sea, esa es la interpretación que en automático es muy probable que nosotros le demos a este tipo de cuestiones. Cuando el comportamiento de esa persona no cuadra, o sea, es distinto, se sale del patrón que generalmente ha tenido y que también a lo mejor implica que estemos viviendo o teniendo una situación distinta, ¿no? Como decía Luisa en el ejemplo que señalaba, siempre ha seguido el mismo camino, se lo sabe de memoria, lleva un año pasando por ahí, pues no se perdió, no fue por menso, algo le pasó, se le ponchó la llanta, a lo mejor hubo una manifestación o yo qué sé, ¿no? Entonces a eso se refiere con que la mayor probabilidad que tengamos de dar una interpretación, pues sea más bien externa, no es algo interno.
¿Hasta aquí vamos bien con esta primera? Sí, profe. Súper, gracias. Gracias, Luz. Bueno, ahora díganme la segunda, que es una de consenso. Ya, si ya nos quedó la primera, ¿cómo sería una interpretación de consenso de acuerdo a lo que dice la teoría de la atribución? Vamos a seguir la misma analogía de ir el sábado al inventario, somos 10 personas y alguien llegó tarde a las 10 de la mañana, 2 horas tarde. ¿Cuándo sería una interpretación de consenso? De acuerdo a este modelo de la atribución. Si quieren pueden rápidamente vivorear lo que dice su libro. ¿Quién me lo explica? Lo frecuente que tiene esa actitud o el comportamiento, ¿qué tanto sucede? El comportamiento, o sea, por ejemplo, en este caso, el llegar tarde 2 horas, ¿qué tanto sucede a quién o a quiénes? O sea, de la persona que llega tarde, podemos saber si es interno o no, Ujú. dependiendo si es algo común para esa persona, o me estoy confundiendo. Quizá un No, poco lo que estás explicando es la tercera. Ajá, ¿alguien más iba a decir otra cosa? ajá, es que le Dale. iba a decir que es lo de la tercera, lo de consistencia es qué tan Ah, sí. frecuentemente lo haces, ¿no? Exacto, correcto. Entonces, ¿qué sería lo de consenso? Como su nombre lo dice. En una situación de consenso, con esta analogía que les puse, ¿será solo uno el que llegue 2 horas tarde o habrá más personas que lleguen 2 horas tarde? Es lo que iba a Eh, comentar, si quizás Más. más de la mitad del grupo es el que llega tarde los sábados, siempre 2 horas. Claro. Entonces, ahí depende de la situación, puede ser que le demos una alta explicación al que pueda ser externa o una alta explicación a algo que pueda ser interna. Ejemplo, voy a tratar de ejemplificar esto. Sí, perdón, adelante, adelante. bueno, yo tenía un ejemplo, ya me acordé. Es, por ejemplo, de que, no sé, 5 de los estudiantes utilizan la vía Tliscayot para llegar a la Ibero, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, hubo un embotellamiento o X y se tardaron como 20 minutos en salir de ahí. Entonces, todos esos 5 alumnos llegaron tarde. Entonces, eso sería una situación de consenso Claro. externo. Claro, no le pasó. En ese caso, perfecto, sería una situación de consenso externo. A todos nos pasó, todos llegamos tarde y todos llegamos tarde por la nefasta vía Atliscayotl. No sé si se acuerden, pero es justo hace un año, antes de la pandemia, cuando nos hicieron favor de arreglar la calle de atrás del estacionamiento de la Ibero y se hizo el super caos el día que empezaron las obras del ayuntamiento, incluso en la callecita de la entrada tanto a la Ibero, la lateral, como al Andes, y entonces yo me tardé como 40 minutos en entrar a la universidad y luego tratar de estacionarme y luego llegar a mi salón. Entonces, pues fue el superoso. Y de repente empecé a ver mensajes de todo mundo en el chat que teníamos de WhatsApp de, por favor, espérenme porque voy a llegar tarde, porque es que está bloqueada la calle. Sí, yo también. Bueno, obviamente esa fue una situación de consenso. A todos nos pasó. Hay una posible explicación y en este caso, en el ejemplo, exactamente la misma tónica que, como decía Luz, pues es externo. Ahora, aquí en la teoría de la atribución pudiera ser que algo de consenso también pudiera ser interno, ¿no? ¿Cuál pudiera ser? Si seguimos el ejemplo que les di hace rato, quedamos los 10 del equipo del departamento en venir a hacer el inventario el sábado a las 8 de la mañana. Y 7 llegaron a las 10 de la mañana. No fue uno, fueron 7. Es algo de consenso. ¿Cuándo pudiéramos decir que es algo interno? Porque también podría ser la explicación, no solo es que seguro sea algo externo. Pueden ser, son 7 la mayoría y seguro es algo interno. ¿Cuándo pudiera cuadrar con esta vía, con esta alternativa? ¿Alguien que se le pueda ocurrir un poquito el ejemplo? Por ejemplo, no sé, se murió un profesor y
no sé, pues todos al día siguiente pues les dan como que, o sea, tienen que ir a su clase nueva con otro profesor, pero pues no sé, están muy agüitados o cosas así porque el profe era súper lindo y tierno y todo, y pues no van a la clase, ¿no? Eso podría ser. Claro, esa puede ser un ejemplo, está un poquito extremo y esperemos que no veamos ese tipo de situaciones, pero eso es algo interno, claro, o sea, se sienten tan mal casi todos que por eso no vinieron a la clase, ¿no? En el caso del inventario, odian tanto al jefe, están ya tan hartos de sentirse explotados, están tan frustrados, posibles explicaciones. Ojo, acuérdense que esto es interpretación. Hay que ver si el mapa, como dice Korsivsky, cuadra con la realidad, pero en automático es el tipo de explicación que le vamos a tratar de dar a las situaciones. O sea, en consenso es, no le pasó a uno, le pasó a casi todos. Puede ser la causa, insisto, la pauta para saber si es externa o interna es la situación, ¿no? Entonces alguien puede decir, sí, claro, es que ya todos están hasta el gorro de que a cada ratito nos dicen que vengamos el sábado o el domingo. Y de hecho, alguien dijo ayer en la comida que ya estaba hasta las chanclas y que ya iba a renunciar. Ah, bueno, entonces a lo mejor si esa es la situación, quizá tendamos a ver que esto, aunque igual y no sea cierto, quizá la realidad del territorio sea que mandaron el correo y a la mitad no les llegó, o que se les descompuso la computadora a la gente y no pudieron ver, a esos 7, y no pudieron ver el correo, que nada más fueron 3 personas a las que se les avisó verbalmente, qué sé yo. Pueden ser otras las causas, pero vamos a tender a ver que es algo interno, si esa es la situación, o algo externo, como lo que mencionaban también de que están arreglando la calle y por eso no llegaron o llegaron muy tarde todos, pero le pasó a más de uno y hay una posible explicación que puede ser externa o interna dependiendo de la situación. Perfecto. Y ahora sí, más o menos ya iban encaminados a la consistencia, pero si me pueden volver a repetir qué es esto. La tercera, ¿cuándo le damos una interpretación de consistencia a algo? Por ejemplo, de que, no sé, utiliza como que el autobús, Ajá. pero no sé, el lunes, miércoles y viernes se llena así súper explotado el autobús, entonces tiene a llegar 15 minutos tarde porque tiene que esperar al otro autobús, porque ya el primero en el que se va, pues siempre está lleno, entonces como que, pero siempre es como que esos mismos días. Ok, es algo que siempre pasa esos mismos días, es un comportamiento que todo el tiempo ocurre y entonces, pero a ver, lo que tú me estás diciendo es, nada más para ver si lo entendí bien, es por cuestiones del autobús, de que pasa tarde el autobús. No que pase tarde, sino que, por ejemplo, esté muy lleno y pues no sé, o sea, en el primero nunca se puede ir, entonces tiene que esperarse al segundo autobús que pasa cada 15 minutos. Entonces, pero siempre pasa como que esos mismos días. Uh-huh. Ok, sí, nada más que, bueno, por ejemplo, ahí lo que tú estás señalando, siempre pasa lo mismo, siempre llega tarde. Y a lo mejor hay una razón, es que la ruta siempre, ese mismo día o esos mismos días, se retrasa, tiene mucha gente, no puede abordar el autobús, etcétera, ese tipo de cuestiones. Pero desde el punto de vista de la percepción, si es la persona la que siempre llega tarde, o sea, siempre son los viernes, o siempre es todos los días, ¿no? Esa misma persona, no es raro que si la volvemos a citar el sábado llegue 2 horas tarde, aunque haya una causa externa, le vamos a dar una interpretación interna, ¿no? Que en este caso, como tú lo estás planteando, puede ser que pues, siempre ese día la ruta a la que se sube está súper llena, ¿no? Pero pues, yo lo que veo, yo no veo la ruta cuando lo veo entrar, ¿no? Si yo soy el jefe de esa persona, yo lo veo a él que llega 20 minutos tarde y que lo ha hecho los últimos 8 meses, ¿no? De lunes a viernes. Entonces, ahí probablemente yo le dé una interpretación de consistencia, es decir, yo lo que veo es que esa persona es la que está llegando tarde y seguro es por él. Incluso yo podría decir, bueno, si sabe que está muy llena la ruta, ¿por qué no viene? ¿Por qué no trata de salir 1 hora antes de su casa? ¿No? Media hora antes de su casa, qué sé yo. Yo lo que voy a ver es a la persona que entra
y que lleva meses llegando tarde, es un comportamiento consistente de esa misma persona, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una percepción de consistencia también a favor, ¿no? De siempre que le pido un reporte, los últimos 18 meses, siempre lo tiene un día antes. Siempre lo tiene un día antes, ¿no? Y a lo mejor hoy le pedí otro urgente que me pidió mi jefe, que ni le di explicaciones mayores porque siempre me queda bien. Se le barrió, le dio flojera, lo traspapeló y no me lo entregó. Aunque a lo mejor haya sido su culpa, pues voy a darle una explicación más bien externa, ¿no? Porque su comportamiento siempre fue muy consistente en términos positivos. Ahí operaría un poquito al revés de como lo vemos en la diapositiva. Pero aquí siempre llega tarde, nunca entrega las cosas a tiempo, siempre que queda en hablarme por teléfono en las noches, nunca me habla hasta el otro día en la mañana. Si lo vuelve a hacer, pues ya sé que es una cuestión interna. Es muy raro que sea porque se le atravesó algo. Y cualquier comentario que me diga que es que vino la ruta, es que me habló mi mamá, es que lo que sea, que a lo mejor fue algo externo, no se lo voy a creer porque como es un patrón de comportamiento consistente, le voy a dar una explicación a que es una cuestión interna, a que fue culpa de esa persona y no fue algo del ambiente externo que lo rodeó, ¿no? Pero son los tres caminitos que generalmente seguimos cuando tenemos una percepción automática, dependiendo del patrón de comportamiento que tiene la gente. Puede ser distintivo. Sí, es rarísimo que ocurra esto. Puede ser de consenso, a todos nos pasó igual. O puede ser por consistencia, siempre llega tarde, lo ha hecho, siempre se pone borracho y siempre malacopea cada vez que salimos, ¿no? Entonces, pues es porque él así es y él siempre se pasa de tragos y siempre se pelea con alguien porque él siempre es así, ¿no? O ella, en lugar de que le busquemos una explicación externa a esta situación. Hasta aquí no sé si quede claro, no sé si tengamos dudas, comentarios. Sí, por ejemplo, ahorita que empezó a decir otra vez los comportamientos y Sí. haciendo referencia al último ejemplo que dijo que siempre entregaba los reportes antes de tiempo y de repente no entregó uno, ¿no puede pasar a ser distintivo el hecho de que no lo haya entregado? Tienes toda la razón, claro, es distintivo. Ahí me salí, no es consistente, es distintivo. Entonces algo le pasó externo. Entonces podría ser de que entrega todos los documentos. En esa parte es la consistencia, en ese Sí, aspecto. claro. Pero Y aunque ya si llega a pasar lo que acaba de comentar nuestro otro compañero, entonces ya sería distintivo, o sea, algo extraordinario. sí, en ese sentido, como yo lo planteé, y qué bueno que lo captaron, que se me barrió, en realidad es distintivo, ¿no? En ese ejemplo en particular. Pero ojo, es que podría haber también un comportamiento de consistencia que opere en contra de la gente cuando hace las cosas bien, pero estamos acostumbrados a ver que siempre hace las cosas mal o que nunca se esfuerza. Pensemos en una situación más académica, ¿no? Algún colega, algún compañero o compañera que toda la vida medio estudia, medio que le echa ganas, cumple con algunas tareas, siempre las entrega como patas de araña, no tiene formato, tiene miles de faltas de ortografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente hay un trabajo que entregó perfecto, ¿no? Con gráficos padrísimos, se superpulió y casi siempre hacía dos paginillas y ahí la segunda era como a la mitad de lo primero que le salía, hacía copy-paste de donde pegaba y ahorita entregó un ensayo de 20 páginas, súper bien estructurado, súper bien escrito. ¿Qué vamos a pensar? Vamos a pensar, claro, lo hizo súper bien, seguro porque ahora sí se puso las pilas, seguro porque está cambiando y ahora sí quiere estudiar. Quizá el patrón de consistencia es, nada, a le hicieron el trabajo, ¿no?
este se lo pepenó, igualitito lo encontró en algún sitio de tareas y es lo que está entregando. Y está súper bien hecho. Es decir, lo hizo bien, pero la explicación en realidad no se debe a o sea, en lo interno vamos a seguir buscando una explicación de que las cosas, bueno, les estoy diciendo nuevamente algo distintivo, perdón, pero opera, mi punto más importante es que a veces puede ser que sí, la gente cambie, de repente le latió hacer la chamba de manera adecuada a una persona y la causa de cómo hacer o de haberse esforzado para hacer mejor las cosas sea realmente porque está cambiando, porque le latió el tema, etcétera. Pero nosotros vamos a decir que no, que se pirateó el trabajo, que se lo hizo alguien más. Claro, es que la novia que siempre saca dieces, pues ahora le hizo la chamba. O sea, a lo mejor este caminito de la explicación que le vamos a dar, de la atribución que le vamos a dar a las cosas, puede operar a veces en contra de la gente porque es un poco como Pedro y el lobo, ¿no? Ya no le creemos a las personas cuando van muchas veces que nos dicen una mentira, ¿no? Siguiendo un patrón de conducta específica, ¿no? Pero no, olvídenlo. La consistencia en realidad es que cuando siempre es el mismo patrón, pues ese patrón de comportamiento siempre lo vamos a asignar como algo interno. Aquí, por ejemplo, el otro caso que les quería decir de consistencia es en el que puede aplicar un poquito un refrán que a veces utilizamos de, pues, tú crea fama y échate a dormir, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver un poquito con este principio de consistencia. También puede ser que todo el tiempo fuiste un buen estudiante y 3 semestres consecutivos hasta premio te ha sacado, Y un fin de semana antes de entregar un trabajo muy importante de ACE, una parte de ACE, te fuiste de briaga, aparte estás en el peor momento de rebeldía existencial, hasta te saliste de tu casa, y no hiciste nada. Y en ese momento tuviste la suerte de que tu parte de la chamba, que aparte salió súper bien, lo que te tocaba, te lo hicieron tus cuates del equipo y te la patrocinaron, ¿no? Cuando lo vean los profesores, que van a decir, ah, no, esto lo hizo él, segurísimo, lo hizo Sebastián, porque él siempre trabaja así, ¿no? Nunca van a pensar que se fue de briaga y se lo hicieron, porque consistentemente siempre ha hecho un buen trabajo, ¿no? Entonces es como se ve y es el tipo de percepción que podemos llegar a captar. Ahora sí le atiné al ejemplo de la consistencia, porque se me iba todo a lo distintivo. No sé si hasta acá queda claro cómo operan estos 3 tipos de interpretación que podemos dar y que resumen lo que prácticamente todos los autores de comportamiento organizacional nos presentan en este tema de percepción cuando hablamos de la teoría de la atribución. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. Profe, yo me sigo revolviendo un poquito entre el de consenso y consistencia. Ajá. Ok, aquí nada más la clave para no hacernos bolas. Consenso es, claro, tú llegaste tarde porque todos llegaron tarde. O sea, aquí le vamos a dar una explicación a un fenómeno o a una situación que estamos viendo, porque no solo te pasó a ti, le pasó a todo mundo, ¿no? Y entonces, como le pasó a todo mundo, podemos llegar a atribuir una posible explicación. Claro, si ustedes ven acá pues puede ser que le demos una alta explicación a algo externo o una alta explicación a algo interno. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la situación que tenga en general la gente que está viendo el fenómeno, que lo está interpretando. Entonces puede decir, como decíamos hace ratito, es que todos están llegando tarde y es más, ya nadie viene a las juntas de trabajo cuando las convoca ese jefe. ¿Cuál puede ser? Si la situación es de que a lo mejor hay muchos problemas, un clima laboral muy malo, el jefe medio nefasto, esa es tu percepción, dices, no, pues ya no viene nadie a las juntas porque ya están hartos del jefe, ya están desmotivados, chalala, ¿no? Por eso no vienen todos. Esa sería una interpretación de consenso, atribuyendo la causa a algo interno. O puede ser un ejemplo tipo como el que daba luz hace rato. Es que en esta semana ya van como 10 personas que llegan, siempre llegan 30 minutos tarde al trabajo y hay una obra
2 cuadras antes de llegar a la oficina. Pues claro, por eso están llegando todos tarde, ¿no? Entonces, la situación hace que yo vea en automático que mucha gente no viene por la obra, es algo externo, porque es algo común que están viviendo todos. Le pasa a más de uno, ya sea la situación que lo podamos enfocar con una causa externa o interna, pero le pasa a todos o a mucha gente. Ahí es donde vamos a tratar de dar una interpretación de consenso. La diferencia con la de consistencia es que es la misma persona a la que estamos viendo, pero vamos a seguir el patrón de su comportamiento. Siempre llega tarde, pues volvió a llegar tarde, pues fue por él, ¿no? Es una alta interpretación a que es algo interno. Siempre ha llegado tarde, otra vez fue su culpa, ¿no? Y casi no vamos a estar pensando de, no, ahora sí, segurísimo, fue porque no pasó la ruta, porque se le ponchó la llanta, porque lo asaltaron, no vamos a pensar en eso. Esa sería la diferencia entre consenso y consistencia. No sé si con eso, yo sé que está medio enredado este rollo, por eso es que le quise dedicar un poquito más de tiempo y tratar de meter varios ejemplos para que quedara claro. No sé si con eso contesté o todavía tenemos dudas. Sí, ya me quedó un poco más claro, profe. Podríamos decir que el consenso es a la situación en general y consistencia va más enfocada hacia el individuo, ¿no? Así es, así es. Ok. Quizá consenso es más a la situación y la diferencia es que en consenso es que estamos notando que no nada más le pasó a una persona, le pasó a muchas. Entonces vamos a dar una interpretación de por qué muchos vienen tarde, por qué muchos no entran a las juntas, por qué muchos ponen cara, ¿no? Y aquí en consistencia es para evaluar generalmente el patrón de comportamiento de una misma persona. Perfecto. Gracias, profe. ¿No? De que, muy bien. Bueno, si hasta aquí vamos bien, entonces les pediría rapidísimamente que para seguir avanzando, tienen en la plataforma en Moodle, en el tema 2 que dice variables de comportamiento organizacional a nivel individual, hay un video que no ven porque lo tengo oculto, pero en este momento lo voy a desocultar. Bueno, no es acá. Y lo deberían de estar viendo, si no le pueden dar refresh, que dice percepción selectiva. Me gustaría, si podemos verlo, creo que dura 5 minutos y medio aproximadamente. Ahorita si quieren también les pongo la liga del video en el chat o lo pueden jalar directamente de Moodle. Le echamos una revisada y más o menos en unos 6 minutos checamos si ya lo vimos para que podamos platicar un poquito y tratar de ir aterrizando bueno, este tema de percepción en general y lo que acabamos de ver de la teoría de la atribución. Como podrán ver, está bien lenta mi computadora, pero pues bueno. Y además, esto de los anuncios como que no es mi máximo, pero pues ni modo, así es esto del YouTube. Y les pongo la liga en el chat, de todas maneras, del video. Y entonces les pediría si por favor lo checamos, son 5 minutos y medio. Ahorita en 6 minutos regresamos a la sesión y platicamos qué es lo que vimos. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vamos a hacer? No, profe. No. Perfecto. Súper. Adelante, muchas gracias.
Perfecto, gracias. Me imagino que prácticamente ya terminaron de ver el video, casi todos, si no es que todos, ¿no? Por la duración y además pues, porque Sheni ya terminó, ¿no? Entonces, es mi percepción, ahorita que estamos hablando de percepción. ¿A alguien Sí. le falta terminar? No, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ya enfocamos un poquito esta parte del video. Para complementar, el video muestra una escena de una película en particular donde interactúan los personajes interpretados por Will Smith y por Matt Damon. Esa fraccioncita de escena que son 5 minutos y cachito. ¿Qué tiene que ver con lo que hemos estado hablando de percepción y qué es lo que perciben ustedes o qué es lo que notan, si lo conectamos también con el tema que estamos viendo en esta escena? No sé si alguien me quiere ayudar, si quieren participar y dando un poquito como sus impresiones. ¿Qué tiene que ver con el tema y qué captan, qué perciben de lo que pasa en la escena, de lo que hace este chavo, el que juega golf, y de lo que le dice el personaje de Will Smith al jugador de golf? No sé si alguien quiera compartir un poquito sus ideas, su visión. Fabricio, por favor. Bueno, me parece que al principio el enfoque que le da el golfista es como, bueno, es demasiada distancia, no puedo llegar en menos de tanto, no veo ni la bandera. Y después de que el caddy le da esas instrucciones y que pues prácticamente es como copiar el ejemplo, lo que hacen algunas empresas de seguir al líder, pues da otro enfoque, empieza a percibir las cosas de una mejor manera. Y quizá con el modelo que estamos viendo, el tercero, que era lo de la consistencia, que quizá al que ve es la persona consistente, que siempre sus golpes son buenos golpes, se enfoca, y él en este caso pues tiene un golpe como distintivo, de pues, casi siempre las pego más cortas o cosas así, y de repente me sale un golpe perfecto. Ok, súper bien, gracias Fabricio. Entonces, es como tratar de quizá salir del patrón de percepción que generalmente tengo cuando veo la pelota, cuando veo el hoyo, cuando veo el campo, que ahí es donde metemos un poquito este rollo de percepción sistémica que dice el título del video, ¿no? Pero me parece muy interesante, súper bien, muchas gracias. Michelle. Sí, que lo que yo puedo observar es que se ve relacionado con la percepción, es que justamente la percepción no es una realidad absoluta, sino que va a depender de cada persona, cómo lo vemos, y en base a ello se va a ver determinado cómo nos sentimos y cómo actuamos, porque dependiendo del enfoque que tengamos, es lo que es cómo nos vamos a sentir confiados o desconfiados de hacer algo y cómo va a venir siendo nuestro comportamiento. Claro, súper importante. Muchísimas gracias, Michelle. Creo que dijiste algo clave, y que es quizá uno de los puntos más importantes a donde quería que llegáramos en este tema y que tiene mucho que ver, quizá yo creo que es de las partes más importantes del curso, ¿no? La percepción no es una realidad absoluta, de hecho cuadra con lo que decíamos hace rato, lo que decía Korzybski, ¿no? De que el mapa no es el territorio y a veces el mapa no cuadra con el territorio. Y aquí, por ejemplo, en esta escena podemos percibir cómo ve las cosas el personaje de Will Smith, cómo ve las cosas el jugador de golf, que es personaje interpretado por Matt Damon, y digamos que es un poco como te muestro mi mapa, ¿no? Al final del día, ninguna de las dos visiones es la verdad absoluta. Me gusta es la realidad absoluta, me gusta esa frase. Pero que puedes ayudar, por ejemplo, en este caso está ayudando al jugador de golf a tener una percepción distinta, ¿no? Porque quizá la que tienes no te ayude a llegar al objetivo, si lo planteamos. Y es justo esa aplicación, creo que es muy útil en el terreno organizacional,
y en general para cualquier objetivo que cualquier persona tenga en otros campos de su vida. Me parece que ese enfoque es muy importante. Quizá tu mapa, el que tienes ahorita para ver la realidad, no te ayuda, ¿no? No te sirve. Te presto otro, ¿no? O vamos a tratar de construir un mapa distinto, porque a lo mejor el mapa que estás usando es lo que hace que no llegues al objetivo o que sigas tirando de la misma manera, que no puedas llegar a meter la pelota en el hoyo. La percepción no es la realidad absoluta, el territorio no es el mapa. Eso es algo importante que hay que aprender a manejar, ¿no? Luz, ¿querías decir algo? Porque hace ratito tenías como la mano levantada, a lo mejor ya no. No, ya lo dijeron, pero sí, ya me quedó claro, de que pues prácticamente es lo mismo de con la foto que nos había puesto anteriormente de la viejita y de cuando vemos a la chava, que pues cada uno puede percibir de otra manera y que pues igual puede ser que, o sea, tú lo veas de otra manera y pues obviamente lo transmitas y luego digas como de, ah, sí es cierto, eso también se puede ver como de esta otra manera. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo, Luz, y sí, complementando lo que se ha dicho, se puede ver de una manera distinta y además hay que aprender a ver las cosas de otra manera, porque en automático quizá vamos a tener el mismo patrón, el mismo caminito para darle una interpretación a las situaciones, como más o menos también ya nos había explicado Fabricio hace rato. Fernanda, por favor. Sí, creo que, bueno, me sonó mucho a una parte que dice Brené Brown acerca de o sea, como la historia que te estás contando. Y creo que este chavo se estaba contando esa historia de que no iba a poder, o de que el golpe, de que el campo, de que el otro, que no sé qué. Y entonces cuando llega otra persona y le da como otra versión de la historia de lo que puede ser, entonces siento que hay como que su percepción se expande, cambia, se la cree, y entonces como que su resultado va a ser otro, ¿no? Y todo depende de la historia que se estaba contando. Entonces me Claro. sonó mucho a lo que Brené Brown ha dedicado toda su vida a estudiar acerca de las personas y de la percepción y la vulnerabilidad. Y ya, me sonó a eso. Totalmente, por supuesto. Muchísimas gracias, gracias, Fer. Sí, porque al final y me gusta ese término también, expandir la percepción. Siempre estás acostumbrado a ver un pedacito de tu realidad y entonces, bueno, ¿cómo ves un poco más, no? Solo estás viendo una partecita muy limitada y quizá eso tenga un impacto en cómo nos comportamos, en qué hacemos. Y todo, si ligamos todo lo que han dicho hasta ahorita quienes han participado, tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos. Es que la percepción es muy importante. La percepción, si usamos también la frase que nos dice Fernanda, pues es la historia que siempre nos contamos para explicar lo que nos ocurre alrededor, ¿no? O lo que vemos. Más que a veces vemos un pedacito y creemos que ese pedacito lo es todo, ¿no? Y dejamos de ver otras cosas que son complementarias, que son muy importantes. Y expandir, yo creo que es un verbo muy importante, muy bueno que utilizaste, y es lo que hay que tratar de hacer organizacionalmente. Yo diría en todos los planos de la vida personal, de la vida humana que tenemos, esa visión, porque es que en base a esa visión, en base a esas historias que nos contamos, en base a ese mapa que tenemos del territorio en el que estamos manejando nuestra vida, son las decisiones que tomamos, ¿no? Los proyectos que sí agarramos o que no agarramos, pelear o no por una promoción, buscar una relación con alguien, quererte casar o no quererte casar, muchas veces tiene que ver con esas historias, tiene que ver con cómo vemos la realidad y a veces es muy limitado, ¿no? Entonces, y a veces es una visión, es una historia que hemos aprendido a verla de esa manera y hay que tratar de aprender otro tipo de historias, ¿no? Y expandir nuestra visión desde esa perspectiva. Entonces, en ese sentido, yo quería que el video nos ayudara como a complementar un poquito la teoría de la atribución y en general lo que hemos estado viendo y trabajando de percepción desde la clase pasada. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna otra duda, comentario, etcétera, etcétera.
No, todo bien. No, profe. ¿Todo bien hasta ahorita? Creo Pues que no, profe. muy bien, muchas gracias. Todo bien, profe. Bueno, ok, antes de avanzar con lo que nos falta de clase, que ya nos falta poquito, pero bueno, me gustaría, la verdad es que se me había barrido desde principio de clase, pero sí me parece muy importante ahorita que ya me di cuenta y además él me lo hizo ver. Quisiera que les había platicado que tenemos un compañero que se iba a integrar con nosotros de Colombia, de la Universidad Javeriana, es Carlos Cortés, y entonces, bueno, finalmente tuvo por ahí unas complicaciones y no se había podido integrar, y ahorita, bueno, está con nosotros en clase. Entonces, bueno, me gustaría si Carlos puede hacer favor de presentarse. Si pudieras abrir tu cámara para la pura presentación, sería padrísimo. Si no lo puedes hacer, tampoco pasa la gran cosa. Como te sientas cómodo. Y como hicimos en el principio en la materia, pues si nos puedes platicar un poquito, todo el mundo se presentó, desde luego tu nombre, qué estás estudiando, un poquito el antecedente de la carrera que estás estudiando, etcétera, en qué semestre vas. Todos platicamos un poco acerca de qué hemos aprendido de la pandemia, ¿no? ¿Qué nos enseñó la pandemia en esta situación? Y pues lo que esperas de la clase en general, ¿no? Serían esas cuatro cosas. Entonces, bueno, de entrada, Carlos, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Y si te puedes presentar. Claro que sí, no, pues bueno, de antemano, pues buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes, profesor. Sí, tuve unas complicaciones al comienzo, digamos, la plataforma todavía no se me daba, pero pues ya solucioné toda esa parte, entonces pues ya voy a seguir con ustedes ya en cada clase. Bueno, pues como el profesor lo mencionó, pues mi nombre es Carlos Cortés, estudiante de negocios internacionales, soy de Colombia y prácticamente soy octavo semestre, que ya es mi último semestre en donde yo hago mi práctica estudiantil. Hice mi intercambio en Barcelona el semestre de enero a... Sigo aquí en España, no en Barcelona porque hace 5 días me vine para un pueblo cerquita de Barcelona, donde una familia también de Colombia que me está acogiendo de momento. A ver, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué pregunta más era, profesor? Que se me Faltaba, bueno, olvidó. nada más como qué has aprendido de la pandemia, qué te deja lo que hemos vivido. Bueno. Bueno, yo siento que, digamos, de esta pandemia, pues, nos cogió a sorpresa a todos, ¿no? Yo creo que más de uno tenía planes en este año y nos damos cuenta de que la vida, pues, siempre coge rumbo o cambia de rumbo en cualquier momento. Es como quien dice, hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, de esta pandemia aprendí, pues, como a valorar cada cosa del día a día, a ser como mejor persona, a saber de que hay que como que vivir el momento, porque como te digo, uno se plantea muchas cosas, yo quiero hacer esto, al día de mañana pues no se sabe qué pueda pasar, entonces por ese lado pues sí, hacer como más vivir el momento, como que tener presente pues cada cosa, por el momento así. ¿Qué más? Pues sí, Y el como les dije, último estudio punto, negocios perdón, internos. es qué esperas del curso, qué te gustaría que pasara, que no pasara, etcétera. Vale, estuve leyendo claramente el curso, los temarios, me parece un curso muy interesante, la parte organizacional, cómo las personas dentro de una empresa afectan tanto positivamente como negativamente, pues también la empresa. Espero de verdad pues aprender muchísimo más de este aspecto porque en realidad nunca había visto una materia con este énfasis a la parte de talento humano o lo que tiene que ser con el manejo de personal. Nada, espero que sí, aprender mucho y que me aporte, claro, tanto para mi vida profesional como para mi carrera, todo. Súper, perfecto, muy Sí, bien. señor. Carlos, muchísimas gracias y bueno, de entrada, bienvenido. Qué bueno que ya finalmente estás con nosotros en el grupo. Sí, Y, señor. y pues bueno, lo que necesites, de que te podamos echar la mano, que te podamos apoyar, sé que estamos todos de repente remoto, tú estás físicamente un poquito más lejos del resto, pero pues Estoy bueno, a 7 horas de diferencia, pero bueno. claro, ¿no? Al final del día, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Estamos en el Claro, mismo claro barco y que sí. podemos trabajar perfectamente bien. Muchas gracias, Perfecto. Carlos. Muchas gracias a usted, profesor.
Muy bienvenido. Y nada más quisiera también, Gracias. complementando la presentación, les volví a compartir, según yo, mi escritorio. Ya ven que luego comparto y ni se ve, entonces ahí si no se ve me dicen. Los equipos se acuerdan, bueno, se acordarán, todos los demás compañeros del grupo. Habíamos integrado un par de compañeros posteriormente, uno era Carlos, pero no había aparecido por cuestiones de plataforma y demás hasta ahorita. Entonces, en el equipo donde están Michelle, Jessica y Carolina, vamos a integrar a Carlos para que pueda trabajar en los ejercicios y en los trabajos que vamos a estar haciendo en equipo para que pueda trabajar con ustedes. Si en un ratito puede ser utilizando el chat, se pueden contactar para que a lo mejor tengan como una forma de poder trabajar en vía remota y se puedan comunicar mejor los cuatro. Se los agradecería muchísimo. O igual si Carlos les puede dar como cómo contactarse, ahí ustedes organícense, pero para que también integremos a Carlos en el equipo, porfa. La próxima clase ahorita ya no lo voy a hacer. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, si me da tiempo, muy rápido, pero no en equipo y no para entregar, no se preocupen. Y la próxima clase vamos a empezar con un pequeño ejercicio en equipos. Entonces, para que en el Inter, pues ustedes se puedan organizar y lo podamos hacer la próxima clase sin mayor problema. Muy bien. Bueno, pues entonces ya integramos a Carlos, que bueno, eso lo teníamos pendiente. Me gustaría terminar o ir terminando, ir cerrando la clase del día de hoy con precisamente estos elementos de percepción. Y hay un par de cosas. Es que la percepción, nada más para terminar de aclararles, no quiero sonar muy repetitivo, que yo sé que de repente sí lo llego a hacer, pero el que la percepción es un mecanismo en donde nosotros vamos a interpretar, ya lo dijimos, en donde pueden pasar distintas formas de interpretar, como lo vimos en la teoría de la atribución. Podemos ver un pedacito o aprender a ver un pedazo más grande de nuestra realidad. Nada más que, ojo, la percepción hay que manejarla. Y yo creo que este es otro mensaje importante que me gustaría que checáramos. No es bueno, y sobre todo desde el punto de vista de un jefe, de un gerente, de un líder, no es bueno que la percepción nos maneje a nosotros. Nosotros hay que aprender a manejar nuestra propia percepción, porque a veces la percepción termina siendo bien tramposa, ¿no? Como es un mecanismo automático, es un poco un mecanismo selectivo y entonces podemos empezar a tener ciertos efectos en esa percepción que nos van a pintar un mapa distinto a la realidad y eso nos va a llevar tarde o temprano a tomar decisiones equivocadas y sobre todo desde el punto de vista de ser un líder, de negociar, etcétera, etcétera. Ciertas situaciones en una organización, en una empresa, en un equipo de trabajo, pues eso puede echar a perder muchas decisiones o ayudarnos a tomar muchas decisiones equivocadas que pueden tener un costo importante, un costo financiero, un costo humano para los miembros de la organización. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por estos efectos de percepción chistosa y por algunos sesgos, y estos tres efectos que ahorita quiero mencionar rápidamente, como muchos otros que vienen en el libro, pero la verdad no me quiero meter tan de lleno en lo teórico, la gente a veces se casa con quien no debería, por ejemplo, ¿no? Y claro, se da de topes al año de casado, a los 2 años, y entonces es que como no me di cuenta antes, bueno, no te diste cuenta antes porque dejaste llevar por el pedacito de foto que viste, por el mapa que te construiste, y pues resulta que no cuadraba con la realidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ciertas distorsiones que en automático nos van a venir a nuestra cabeza como efecto de la percepción, que tiene que ver con los filtros que previamente quizá ya tenemos cargados, ¿no? Entonces hay un fenómeno que explica Robbins en el libro y otros autores de comportamiento organizacional que habla, que seguramente ustedes ya han oído hablar de estos tres que tenemos en la diapositiva, que es el de la percepción selectiva. Y en pocas palabras, la percepción selectiva la podemos ubicar como que vemos lo que queremos ver, ¿no? Todo lo vamos a filtrar muchas veces dependiendo de
mis intereses, de mis antecedentes, de mi experiencia, de mis actitudes propias, y eso va a ser una distorsión. Generalmente la percepción selectiva es una distorsión, porque solo me voy a enfocar en un pedacito que cuadra con lo que yo quiero ver, aunque haya 50,000 cosas alrededor que me hablen de una realidad diferente. Por ejemplo, yo creo que muchos votantes, muchos electores norteamericanos votaron o terminaron votando por Donald Trump, quizá como un efecto de percepción selectiva, porque solo vieron el pedacito de que él iba a hacer a América grande otra vez, a Estados Unidos grande otra vez, y que él estaba hablando de evitar que haya injusticias y que los malos gobiernos del establishment o de las aristocracias que siempre han gobernado en los partidos tradicionales, ahora le permitan tener nuevas oportunidades a la gente, porque fue parte del discurso de Trump. Y en parte, ese pedacito de mensajes tenía razón. Claro, de repente había otras cosas en el mensaje que ya mucha gente no vio, solamente se fijó en ese pedazo y se olvidó de todo lo demás, porque fue quizá para muchos electores con el que más conectó. Y a lo mejor en otras cosas no estaban tan de acuerdo con Trump, pero no las vimos o no las vieron. Yo no, desde luego yo no soy ciudadano americano, entonces no voto por ese tipo de gente, pero a muchos electores les pasó algo así. Quizá en México nos pasó algo así de percepción selectiva a cierta parte del electorado con López Obrador, ¿no? Entonces nomás vimos lo del pedacito de la corrupción, no vimos el resto de cosas que de repente venían acompañadas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que en una empresa también en una entrevista, por ejemplo, de selección, pues un candidato pues, me está diciendo muchas cosas que puedo yo tomar en consideración para tomar una decisión de si es la persona indicada o no para un puesto que estoy buscando, ¿no? Y pues no me ha dado ejemplos concretos de que realmente trabaje en equipo, que a lo mejor es una característica que yo estoy buscando. No me ha dicho ningún ejemplo en el pasado de cómo pudo conectarse y tener un mismo objetivo común, pero me habló de que durante 10 años estuvo en un equipo de fútbol, y además era un equipo de fútbol que estaba afiliado al América, ¿no? Y resulta que yo amo el fútbol y además también amo al América, ¿no? Suponiendo. Entonces, ya, ese pedacito es el que voy a agarrar, cuadra con mi experiencia, inmediatamente puede ser que diga, no, bueno, si le gusta el fútbol y además estuvo en un equipo, pues sabe trabajar en equipo, ¿no? No importa que lleve una hora diciéndome pura tontería y vaguedad de ejemplos, no me ha podido dar un ejemplo concreto de la chamba como ha trabajado en equipo, pero hay un pedacito que yo estoy seleccionando que cuadra con lo que a mí me gusta, ¿no? Pueden ser intereses, antecedentes, experiencia. A mí me gusta el golf, el fútbol, lo que sea, por ahí conecto y dejo de ver absolutamente todo lo demás, ¿no? O yo también voté por el PAN, o por el PRI, o por quien gusten, etcétera. Entonces, esto puede llegar a ser una distorsión de percepción en particular, ¿no? O puede ser que tengamos otra distorsión que generalmente viene acompañada muchas veces con esta percepción selectiva, que es el efecto de halo, ¿no? Hay una característica que me llamó la atención y que para mí resalta en lo positivo, porque la percepción selectiva puede ser también algo en lo negativo, ¿no? Puede ser que en esa misma entrevista de trabajo que yo ahorita les estoy refiriendo, el candidato te diga que es divorciado, ¿no? Y entonces yo tengo por ahí ciertos valores, ciertas actitudes negativas contra los divorciados y digo, no, los divorciados son nefastos y no trabajan en equipo, ¿no? Y entonces de ahí tiendo a tener cierta percepción selectiva y dejo de ver absolutamente todo lo demás, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en reclutamiento, particularmente la gente que somos de recursos humanos y la gente que es reclutadora y que está especializada en esa función, desarrolla profesionalmente un problema de percepción selectiva, porque solamente se enfoca en 2 o 3 cosas. También como a veces los reclutadores andan en friega tratando de encontrar candidatos, la mayor cantidad de candidatos que más o menos cuadren con una vacante,
dejan de ver un chorro de cosas positivas y solo se enfocan en 2 o 3 cosas que según ellos son las clave para encontrar un puesto, ¿no? Y entonces se nos van muchos candidatos por percepción selectiva, como nada más nos fijamos en un par de cosas, pero a lo mejor son 10 en las que nos deberíamos de fijar y no tenemos atención en las características adecuadas que puede tener la gente, ¿no? El efecto de halo es un tipo de percepción selectiva, pero no más opera en lo positivo, ¿no? Alguien me cayó bien porque es alto, porque es güero, porque es más morenito, porque es de otro país, porque es hombre, porque es mujer, porque es joven, porque es viejo, y entonces eso lo voy a tomar una sola característica de esa persona, también tiene que ver con mis filtros, mis intereses, mi visión, que generalmente puede ser limitada, y entonces nomás me fijo en esa sola característica para hacer una evaluación. Cuando hablamos de efecto de halo, generalmente es un tipo de percepción que opera en lo positivo. La selectiva puede ir en lo positivo o lo negativo y es un poquito más amplia. Yo diría que el efecto de halo es un tipo de percepción selectiva, ¿no? Y hay otra, por ejemplo, que es muy común y que son los efectos de contraste. Tú vas a evaluar a una persona no por la percepción sistémica, por el todo que tiene que ver con su comportamiento, sus valores, la situación, sino en comparación con cómo se ve esa persona o esa situación incluso con otra que vino antes, ¿no? Puede ser en una entrevista. Pensemos en las relaciones de pareja. Yo al nuevo novio o a la nueva novia lo voy a evaluar contra el anterior o contra el que más quise, ¿no? Entonces, contra esos, pues va a tener cosas positivas o negativas y siempre lo voy a estar comparando. Muchos de los efectos de contraste, cuando operan para mal, a veces tienen que ver con que en relaciones de pareja, por ejemplo, pues tú buscas a alguien que vas a comparar versus la pareja clave que tienes, digamos, en tu vida, que generalmente son tus papás, ¿no? Entonces, si tú eres una chava, pues vas a buscar un patrón más o menos de novio comparable con tu papá. ¿Qué tan malo fue tu papá? ¿Qué tan bueno fue tu papá? Va a hacer que resalten en lo positivo o en lo negativo algunas características del novio, pero vas a dejar de ver otras, ¿no? Por ese mismo efecto de contraste, porque estás haciendo una comparación, no estás tratando de hacer una visión más real, más de entender ese territorio, sino que lo estás comparando contra el exnovio, contra tu papá, contra tu mamá, etcétera, ¿no? Entonces, en términos generales, podríamos decir que eso se refiere el término de percepción selectiva, de efecto de contraste y de efecto de halo, que de repente son cosas que también se nos van presentando para hacer esta interpretación de la que hemos venido hablando a lo largo de estas clases, a la que le llamamos percepción. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, comentario. ¿Hasta aquí vamos bien? Con todo lo que hemos visto. Ya nos falta muy poquito para cerrar el tema. Digo, la clase se acabó ya ahorita, ¿no? Desde luego. Y nada más nos falta aterrizar un par de cosas. De hecho, vamos a hacer un par de actividades en la próxima clase y de ahí empezar a hablar de motivación, que es el siguiente tema. Muy bien. Si no tienen otra duda, comentario, algo más que quieran decir o señalar, pues hasta aquí llegaría la clase. Solo les pediría si pueden empezar a leer, por favor, y a tener en el radar el capítulo número 7, que son conceptos de motivación, que vamos a empezar a platicar en la segunda parte de la próxima clase, del libro de Robbins, para que, cerrando percepción, pues empecemos a hablar de motivación, que sería el siguiente tema. Si hasta aquí todo bien, nadie tiene nada de qué decir, qué quejarse y demás. No, profe, todo bien. No, Todo bien, profe. profe. Gracias. Perfecto. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia, la participación, desde luego, y cuídense mucho, provecho para quienes no hayan comido, y primero Dios nos vemos el jueves a la 1:00, ahora sí a la 1:00, yo les mando la invitación y a regresar a nuestro horario normal. Muchas gracias a todos. Profe. Hasta Gracias, luego. Gracias, profe. Gracias, igualmente. profe. Que tenga buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, igualmente.